como les dije, el agente Testen, Howard Testen, propuso la creación de la unidad de ciencias del comportamiento en la academia del FBI, y otros personajes también como Robert Ressler, John Douglas, agentes investigadores, lo que ahora es el Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento, que evalúa la lucha contra el terrorismo y analiza las muertes de adultos, crímenes contra niños y crímenes violentos. El doctor Luis Rodríguez Manzanares es otro referente de la perfilación criminal y de la ciencia forense. Fue alumno destacado del doctor Quirós, generador de nuevas líneas de investigación, quien es el que inicia el análisis conductual en investigaciones de homicidio, delitos sexuales, incluyendo la criminología, la criminalística en las escenas del crimen. Lo interesante es que el autor Alfredo Velasco Cruz, este psicólogo, establece en su perfilación criminal, la metodología inductiva o deductiva para la perfilación de un crimen. Esto hace referencia a que la perfilación inductiva es la aplicación de datos estadísticos para comprender el tipo de agresor y apoyar la investigación con agresores similares. Y la perfilación deductiva involucra el razonamiento, la lógica y la evidencia del caso que permite realizar las conclusiones. Listo. Continuando, vamos a entrar en la materia en perfiles criminales. Por ello, yo acá destaqué una serie de conceptos o disciplinas, que se puede llamar, y ciencia, que se involucran con la perfilación criminal. Yo voy a hacer un close-up para que de cada concepto y vamos a ir desglosando la importancia que tiene y las funciones que tiene y cómo se enfocan dentro de la investigación criminal. Por ello, una pausa. Aquí tenemos los conceptos en el pizarrón. Es la primera parte de la cátedra donde se va a considerar la perfilación y unos conceptos para después, más adelante, continuar con las partes subsiguientes que se involucran con la perfilación criminal. Por ahora vamos a estar analizando lo que es la perfilación criminal, el perfil criminal, la criminología y la criminología forense, la criminalística, la diferencia de criminología y criminalística, la psicología forense, que es crimen o delito, victimología y perfil criminológico, como también el perfil geográfico criminal. Estos conceptos los vamos a estar definiendo cada uno y ver la forma con su comentario vamos a hacer comentarios para poder desglosarlo y ver la manera que van a interactuar. Consideremos todo esto como disciplinas. La perfilación criminal es una herramienta que trabaja a través de multidisciplinares, pues trabajan muchas disciplinas para poder obtener una perfilación criminal. Luego tenemos el perfilado inductivo, el deductivo, el método. Como le decía, vamos a analizar o definir también lo que es el método Vera,
que son las siglas de las aplicaciones o funciones que se hacen para desarrollarlo. Igualmente el método BEA. También vamos a analizar lo que son asesinos en serie, principio de LOCAR, investigación y reconocimiento de la escena del crimen. Todos estos conceptos los vamos a definir, a comentar y explicar cada uno y la manera como van a actuar. Claro, estas son conceptos que se encuentran interconectados, lo cual forma una herramienta interdisciplinaria formado por todos estos conceptos que debemos dominar para poder obtener una perfilación criminal correcta y de esta manera tener primicias verdaderas para obtener un razonamiento verdadero y una conclusión verdadera. Entonces, la perfilación criminal. Vamos a trabajar con ese concepto primeramente. Yo voy a dictar el concepto de perfilación criminal, a objeto de que ustedes puedan copiarlo y tenerlo en sus apuntes, para que posteriormente lo podamos desglosar, comentar y explicar. Pero quisiera que lo tenga porque va a ser pregunta de eso posteriormente, después que se termine este material que estamos analizando. Voy a hacer un cuestionario para que me lo responda y todo se va a versar en cuanto al material que estamos considerando. Vamos a entrar primero con lo que es la perfilación criminal. Perfilación criminal. Yo le voy a dar el concepto para que lo copien. Lo voy a hacer pausadamente y lo voy a repetir 2 veces para que copien con calma. Entonces, perfilación criminal. La perfilación criminal puede ser considerada como una herramienta para la investigación judicial, porque permite al analista conductual discernir las posibles características físicas de un agresor o delincuente mediante el estudio de la escena del crimen y las conductas desplegadas por el sujeto. Dicho análisis debe incluir la conducta criminal y las interacciones y las elecciones que hace el sujeto con la escena del crimen. Vuelvo a repetir. Perfilación criminal se puede considerar como una herramienta para la investigación judicial. Le permite al analista conductual discernir las posibles características físicas de un agresor o delincuente mediante el estudio. Continuando con la clase, ya está culminando. Los 20 minutos que nos queda de clase. Habíamos quedado que la criminalística es la disciplina que estudia los modos de comisión de derecho material y la identificación de su autor. En este sentido, la criminalística se fundamenta en ciencias auxiliares. O sea, hay ciencias que la auxilian, como es la física, la química o la biología, y es de carácter práctico. Esta nos enseña a nosotros, o al investigador criminal, cómo enumerar, cómo establecer el orden correlativo de la recolección de evidencia. Puede ser de la evidencia móvil más grande, la evidencia menos visible, como también la evidencia de manchas, sangre, tela, pelos, etcétera, hasta la más mínima, la más microscópica, como sería la huella dactilar latente en el sitio de suceso.
Y aquí hay que sí tener bien claro, hay que tener bien claro de cómo ordenar las evidencias. Porque a veces los informes que se presentan, los informes periciales que se presentan de acuerdo a la evidencia, trae confusión ante un tribunal e inclusive quedan desvirtuadas por ese error. Porque se acostumbran de que poner, como en las películas, ponen el cordón y bueno, que eso es pura presentación de película. Ponen el cordón y le van poniendo los números a las evidencias, ¿no? Primero hay que fijar la evidencia fotográficamente, fijar la evidencia fotográfica en su estado natural. Y no tampoco señalándola con el dedo, no. Eso tiene que fijarse primero en su forma natural y después de su forma natural colocar el número que él quiere asignar con su señalética del número y luego fotografía. O sea que son dos tipos de fotografía que se toman. ¿Por qué? Porque primero como está en su estado natural y otra con la señalética o el número. También la evidencia hay que saberla embalar y saberla rotular. Para entonces establecer, la misma criminalidad te establece de que tiene que haber una custodia, la cadena de custodia de la evidencia, para que no se vaya a contaminar en el traslado. Hay una que se traslada, otra que no se traslada. Siempre se acostumbra de que en los sitios de suceso o en las escenas de crimen, más que todo los de homicidio, cuando se hace el levantamiento de cadáver, ese sitio o esa escena de crimen sigue siendo protegido a esto de seguirlo visitando hasta tanto no se haga la autopsia. En el caso de complejo, hay que seguirlo protegido hasta que se concluya la investigación en sí. En el caso de homicidio, que se haga la autopsia, se revele la situación, las causas de la muerte y si hay un sitio complejo también se puede mantener protegido hasta tanto se haya una conclusión, una percepción más exacta, o sea, hasta que haya una perfilación criminal más exacta. De esta manera, también la criminalística nos da a nosotros la percepción psicológica de la situación del hecho y nos va a dar también a conocer el modus operandi que utilizó el autor del hecho o el delincuente. El modus operandi es toda la forma que desarrolló el delincuente en la escena del crimen. También se habla de la firma, que es la que individualiza al delincuente, que es el que lo identifica porque hay varias formas de actuar. Hay unos que lo hacen de una manera más identificativa que otros. Hay unos que son más organizados, unos delincuentes que son más organizados y otros son más desorganizados. Hay un psicópata como que hay un psicótico. Entonces, todo tiene su modo de actuar. Entonces dan diferentes modos de operar. Y de acuerdo a aplicar una buena investigación criminal, utilizar bien. Continuamos con la clase de perfilación criminal. Habíamos dicho que debíamos conocer ciertos aspectos conceptuales para poder entender la perfilación criminal en relación a todos estos elementos que se encuentran acá en el pizarrón, los cuales convergen en la perfilación criminal. Por ello que habíamos hablado sobre lo que era el criminal, el delito, lo que es criminal, delito, criminología, criminalística, la diferencia de la criminalística y la criminología, la psicología forense, el perfil criminológico, objetivo de la perfilación criminal, investigación y reconstrucción de la escena del crimen, victimología forense, perfilado inductivo, perfilado deductivo, método Vera, que son las siglas de la víctima, de la escena del crimen y del autor. Y su fase, el método BAE, asesino en serie y el perfil geográfico criminal. Ahora vamos a entrar
en el aspecto conceptual de cada elemento que se encuentra acá, porque cada uno de ellos va a converger en perfilación criminal y de allí es que va a resultar una simbiosis con un resultado. Entonces vamos a analizar primero lo que es criminal o delito. Lo que es criminal o delito, eso tiene que ver con la legislación de cada país o nación. La legislación de cada país es la que va a establecer cada categoría relacionada con crimen o delito. Ellos, a base del criterio que manejen, puede ser por contexto histórico, cultural o modelo político, va a definir lo que es delito o crimen. Esto también está relacionado con el ordenamiento jurídico vigente de cada país. En este caso, los delitos o los crímenes se establecen en el Código Penal. Y allí es que la misma legislación va a conocer o definir qué son delitos. Por ejemplo, universalmente, delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. También universalmente sabemos que el delito es una conducta del ser humano que se expresa y se materializa a través de un delito. También lo que es culpabilidad, lo que es tipo penal o tipicidad, lo que es antijuricidad y lo que es culpable, lo va a definir también el mismo código o la misma legislación del país o nación. Por ejemplo, universalmente, la tipicidad o el tipo penal es la conducta que prohíbe la ley, en este caso el Código Penal. La antijuricidad es el bien que protege la norma, el bien tutelado por la norma, bien sea, por ejemplo, puede decir el derecho a la vida. Y la culpabilidad es, universalmente, es lo que exige la ley que prevea lo que hay que hacer, o hacer lo que la ley te obliga a prever. Por ello, todo eso está definido dentro de la legislación. Además de eso, el delito, para poderlo trabajar, se puede decir, también existe una ley adjetiva. Esa ley adjetiva es la que establece los procedimientos para tener validez las actuaciones que se realicen en cuanto a los esclarecimientos de los hechos punibles o delitos. En este sentido, para poder nosotros, o el perfilador o los investigadores criminales, para poder hacer una perfilación criminal, tiene que estar de acuerdo al Código Penal y al Código Procesal Penal, porque este es el que va a establecer procedimientos para darle validez a todas las actuaciones que se hagan en relación a delitos, en este caso el esclarecimiento del hecho. También dentro de lo que es el Código Penal, también se habla de hechos punibles o que punible. Punible lo define también la legislación de cada país, que significa dar castigo jurídicamente a una infracción penal. Lo que es tipicidad es la conducta que se prohíbe en el Código Penal. La antijuricidad, como dijimos, es el bien protegido de la norma, también lo establece el Código Penal. Y lo culpable, que es lo que obliga a la norma a hacer o prever lo que establece el Código Penal. También dentro de estas mismas normas se habla de dolo, que es un elemento subjetivo que universalmente es la intencionalidad del sujeto cuando actúa. Es decir, si hay una conducta que se prohíbe en el Código Penal y un sujeto la viola, se configura hacer lo contrario a lo que establece esa norma, esa conducta, está cometiendo una infracción penal. Entonces, allí es que si el sujeto conoce
lo que es la conducta prohibida y yo la asumo y actúo en contra de eso, estoy actuando de manera intencional. De esta manera, a grosso modo, hemos definido lo que es delito y cómo, de dónde procede y quién es el que establece esa categoría. En resumidas cuentas, lo establece la legislación de cada país y cada nación. Ahora vamos a entrar a lo que es la criminología. Pero antes de entrar a la criminología, vamos también a traer a la población la palabra forense. La palabra forense, que se va a manejar mucho acá en esta clase, se deriva de la palabra foro. ¿El foro qué es? El foro es un lugar específico donde se reúnen peritos técnicos a debatir un tema para llegar a una conclusión. Haciendo la comparación analógicamente, ¿qué es el foro? Bueno, es un lugar específico donde concurren personas a debatir un tema para hacer una conclusión. En este caso, el lugar específico es el tribunal y quienes concurren al tribunal son los informes técnicos periciales y los que hacen el trabajo de esclarecimiento de un hecho punible, que lo lleva a un tribunal para que se administre justicia. ¿Qué indica eso? Que la palabra forense está relacionada con administración de justicia. Cuando escuchemos siempre la palabra forense es administración de justicia, ciencia o disciplina o técnica al servicio de la administración de justicia. Ahora sí vamos a entrar con criminología. La criminología forense es la técnica de investigación de los patrones de comportamiento de delincuentes conocidos. Eso se hace a base de las estadísticas que provienen de hechos cometidos o resueltos, donde los criminales han quedado ya identificados. De esta manera, y allí surge un perfil criminológico que vamos a verlo más adelante. Luego tenemos la criminalística. La criminalística también es una técnica de investigación de la ciencia forense. La criminalística analiza las evidencias localizadas en la escena del crimen, la que va a determinar, esta va a determinar si se cometió el delito o no, y también va a precisar la participación de uno o varios delincuentes desconocidos. Luego vamos a estudiar lo que es la diferencia de criminalística y criminología forense. La criminalística es la técnica de investigación que va a establecer el modo como se cometió el crimen. En la criminología forense es la que se va a encargar de buscar las causas y las razones de origen del crimen. En la criminalística es una técnica de investigación que se aplica directamente en el escena del crimen de manera inmediata. En la criminología es una técnica de investigación documental que se trabaja a base de estadísticas de hechos ya resueltos con delincuentes conocidos. En la criminalística es una técnica de carácter práctico. En la criminología es una técnica de investigación de carácter teórico. En la criminalística se trabaja con el método científico deductivo que va de lo general a lo particular. En la criminología forense se trabaja con el método científico inductivo que va de lo particular a lo general. Luego vamos a analizar lo que es la psicología forense, su funcionalidad y su aplicación dentro de la perfilación criminal. ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense es lo que nos aporta a la perfilación criminal, la interpretación de los aspectos psicológicos del delincuente conocido en la escena del crimen. Está basándose en los patrones de comportamiento, tanto organizado como desorganizado o violento, que comete el criminal en la escena del crimen. ¿Qué es el perfil criminológico? El perfil criminológico es el que se va a obtener a través del estudio
de los datos sociodemográficos como la edad, el sexo, la raza, la ocupación y la ubicación geográfica, como también el análisis de las características psicológicas como patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, patrones de motivación, todo lo que se refiere al perfil psicológico en cuanto a ese delincuente conocido. Pero todo esto viene de una estadística, que proviene de una estadística de hecho ya realizada. Vamos a hacer un toque técnico y didáctico y volvemos nuevamente. De esta manera continuamos con la descripción de los elementos que se encuentran en el pizarrón. Después del perfil criminológico establecido, vamos a continuar con victimología y vamos a dejar de último lo que son objetivos de la perfilación criminal, la investigación y reconstrucción de la escena del crimen y los métodos, para dar a continuación la explicación de estos elementos que tienen que ver directamente con la perfilación criminal. Entramos entonces en la victimología forense. La victimología forense es la que nos va a dar a conocer las características físicas y psicológicas de la víctima y las causas de su victimación. También las interacciones que sostuvo la víctima con su agresor antes, durante y después en la escena del crimen. Claro, también se va a fundamentar en la necropsia de ley y el perfil psicológico o autopsia psicológica de la víctima. Tenemos luego el perfilado inductivo. El perfilado inductivo es aquel que se obtiene del análisis de la escena del crimen, que viene a ser un comportamiento, un patrón de comportamiento de un delincuente desconocido. Ese patrón de comportamiento de ese delincuente desconocido se va a comparar con los perfiles generalizados de comportamientos de delincuentes ya conocidos, de hechos ya esclarecidos y delincuentes identificados. Claro está, ahí es donde entra lo que es el perfil criminológico. Se va a comparar este patrón de comportamiento obtenido en el perfilado para compararlo con un perfil criminológico de delincuente ya conocido, a objeto de obtener un perfil o predecir un perfil próximo a este patrón de comportamiento de delincuente desconocido. Y de esta manera orientar a las investigaciones y enrumbarlo a buscar la identificación del criminal. Luego tenemos el perfilado deductivo. Antes de eso, el perfilado inductivo se aplica el método científico inductivo, que vendría siendo el de lo particular a lo general. ¿Cuál es lo particular? El patrón de comportamiento de este hecho que se está analizando particularmente, individualmente, un hecho determinado, y lo vamos a llevar a perfiles generalizados de hechos que se han cometido y de ese obtener uno parecido o similar al patrón de conducta obtenido a través del perfilado inductivo. Ahora entramos en el perfilado deductivo. El perfilado deductivo es el que va de lo general a lo particular. Este se va a fundamentar de manera generalizada, a grosso modo, se va a centralizar en tres fuentes de información.
La primera es el análisis de la evidencia forense que se encuentra en la escena del crimen y que va a estar relacionado con el modus operandi. Con el modus operandi que puede variar de un crimen a otro. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es la firma personal del criminal, que va a ser constante, porque a través de esta se va a identificar el aspecto emocional o psicológico del delincuente desconocido que satisface una necesidad psicológica a través de sus actos. O sea, además de cometer el crimen, actúa o toma acciones, produce otros actos que no eran necesarios para cometer el delito. Esto lo lleva a él a identificar plenamente e individualmente como firma personal, y la cual siempre va a hacer, porque es una emoción que satisface, es una necesidad que satisface cada vez que comete un delito. Entonces, de esta manera, y la tercera del perfilado deductivo es el perfil criminal. Tenemos como primera fuente de información es el análisis de la escena del crimen, que se relaciona con el modo operandi del delincuente. La segunda, la firma personal. Y la tercera es el perfil criminal. El perfil criminal no nos va a señalar al perfilador un individuo específico, no. El perfil criminal nos va a señalar un tipo de individuo con características psicológicas y emocionales específicas. Y estas son las tres fuentes para obtener el perfilado deductivo. Luego de esto, tenemos el perfil geográfico. Perfil geográfico criminal. Perfil geográfico criminal es aquel que se obtiene a través del estudio de los comportamientos en determinadas zonas. Inclusive nos puede llevar a nosotros o al perfilador o a la investigación criminal, si es posible, a la residencia, porque son criminales que actúan en zonas geográficas determinadas tomando en cuenta varias índoles, por fase de vulnerabilidad, porque la zona le apetece, psicológicamente, etc. Entonces, el perfil geográfico criminal es el que va a determinar en qué zonas se desenvuelve el criminal, en qué zonas comete el crimen, o las zonas geográficas contiguas. Esto nos va a dar un perfil criminológico, como lo vimos antes, en relación con el perfil geográfico criminal. Y de esa manera va a converger también, o se va a conectar también con la perfilación criminal. Vamos a hacer una pausa técnica y didáctica. Continuamos con la cátedra de perfilación criminal. Ahora sí vamos a definir lo que es perfilación criminal. En este sentido, vamos a comenzar. ¿Qué es perfilar? ¿Qué es perfilar? En sentido general, perfilar se refiere a delimitar, a describir algo, características, los límites o acentuar particularidades. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra perfilar como establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que sea más exacta y precisa. Esa es la palabra perfilar. Ahora bien,
Vamos a definir entonces qué es perfilación criminal para la cátedra. Pero en relación a esto existen varios criterios que los vamos a traer a colación de manera textual. De manera textual, la perfilación criminal para Vicente Garrido la define como disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, con el objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. Ese es para el perfilador criminólogo Vicente Garrido. Luego vamos a leer lo que es perfilación criminal para Buck Gardner. Buck Gardner menciona que en el sentido más llano, perfiles de justicia penal que se produce cuando los funcionarios de la justicia penal consideran estratégicamente características tales como raza, género, religión, orientación sexual, la edad y otros factores para tomar decisiones discrecionales en el ejercicio de sus funciones. Esto es para Buck Gardner, perfilación criminal. Para Enger, él dice que es un intento de proporcionar a los investigadores, para una vez resuelto el aspecto técnico ocurrido, vuelvo a repetir que para Enger la perfilación criminal es un intento de proporcionar a los investigadores con más información sobre delincuentes que aún no se han identificado. Por otro lado, otro perfilador, Coxon, dice que es un intento de determinar los atributos de un sujeto desconocido o un autor sobre la base de evaluación de pequeños detalles de la escena del crimen, la víctima y cualquier otra prueba que se pueda obtener. Para Jemberg dice que es un intento adecuado para proporcionar a los organismos de investigación con información específica sobre el tipo de persona que cometió un delito determinado. Como ven, hay varios criterios en relación a lo que es perfilación criminal. La cátedra va a tomar como perfilación criminal como la técnica metodológica científica que apoya a la investigación criminal, que reúne una serie de procedimientos, métodos, estrategias, herramientas que se utilizan para establecer lo que es la perfilación criminal. Vamos a hacer un toque técnico y didáctico. Como le venía hablando de lo que es la perfilación criminal, y esta definición tenemos que tenerla bien clara. Como ya hemos analizado todos estos aspectos conceptuales, creo menester, además que habíamos quedado en una parte de lo que es la perfilación criminal en cuanto a la acepción esa de la definición de perfilación criminal para la cátedra, creo conveniente y menester retomar otra vez el principio de lo que es perfilar, pero esta vez lo voy a hacer a través de conceptos literales, lectura textuales de lo que es perfilación criminal y los criterios de otros perfiladores con respecto a lo que es perfilación criminal, y también la acepción que vamos a tomar para esta cátedra como perfilación criminal. Hagamos una pausa. Ok, como le había dicho, retomando el asunto nuevamente para que se viera dentro de la clase en pantalla la fórmula o la forma
textual de lo que es perfilar. Y además vamos a analizar los criterios de la perfilación criminal y las acepciones de la perfilación criminal que tomaría la cátedra. Entonces, repitiendo, ¿qué es perfilar? Como ven en pantalla, ahí aparece lo que en verdad se entiende por perfilar. ¿Qué es perfilar? En un sentido general, hablar de perfilar se refiere a delimitar o describir algo, las características, los límites, acentuar particularidades. Ahora bien, el diccionario de la Real Academia Española lo define la palabra perfilar como establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que sea exacta y precisa. Ahora bien, vamos a estudiar los diferentes criterios de perfiladores criminológicos de lo que es la perfilación criminal. En esta tenemos que perfilación criminal, para el perfil criminológico de Vicente Garrido, lo define como la disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento de una escena del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. Seguidamente tenemos a Buck Gardner. Él menciona que el perfilar criminal o la perfilación criminal, en sentido más llano, son perfiles de justicia penal que se produce cuando los funcionarios de la justicia penal considera estratégicamente características tales como raza, género, religión, orientación sexual, la edad y otros factores para tomar decisiones discrecionales en el ejercicio de sus funciones. Ahora, el criterio de Anger dice lo siguiente: es un intento de proporcionar a los investigadores con más información sobre el delincuente que aún no ha sido identificado. Para el perfilador Coxon, habla también de que la perfilación criminal es un intento de determinar los atributos de un sujeto desconocido o autor sobre la base de la evaluación de pequeños detalles de la escena del crimen, la víctima y cualquier otra prueba que se pueda obtener. Para Herbert, es un intento adecuado para proporcionar a los organismos de investigación con información específica sobre el tipo de persona que cometió un delito determinado. De esta manera, luego de haber estudiado y haber visto de manera textual los criterios de estos perfiladores criminales, vamos ahora a darle lectura lo que es la perfilación criminal a sección para la cátedra que tomamos y decimos lo siguiente: es una técnica de apoyo a la investigación criminal que reúne una serie de procedimientos, métodos, estrategias y herramientas que se utilizan para establecer las características, motivaciones y actuaciones de un delincuente desconocido, generalmente culpable de homicidio y o violaciones sexuales, a partir del análisis de la evaluación de las señales físicas y psicológicas dejadas por el delincuente en la víctima y en la escena del crimen.
Seguidamente, se define lo que es escena del crimen, como lugar físico elegido para cometer el delito. Las escenas pueden ser varias si el delincuente ha usado varios lugares, desde la preparación hasta el ocultamiento del delito, donde la atrapa, la tortura, la mata y la lleva para abandonarla u ocultarla. Sí, la sección anterior se refiere más que todo a la víctima, abandonarla o ocultarla en relación a la víctima. Luego tenemos la otra sección de la cátedra, lo que es perfilación criminal, la cual puede ser considerada como una herramienta para la investigación judicial. Le permite al analista conductual discernir las posibles características físicas de un agresor o delincuente mediante el estudio de la escena del crimen y la conducta desplegada por el sujeto. Evidentemente, dicho análisis debe incluir la conducta criminal, las interacciones con la escena del crimen, la víctima y las elecciones tomadas en la realización del delito. Luego que hemos definido lo que es perfilación criminal de manera textual, luego de haber analizado los criterios de los diferentes perfiladores, como se mencionaba anteriormente y como le apareció en su pantalla, vamos ahora a estudiar los objetivos de la perfilación criminal. Aquí vamos a analizar los objetivos de la perfilación criminal y los cuales son fundamentales. Y estos son: identificación del autor y eliminación del sospechoso. Ese es el objetivo de perfilación criminal. Identificar el autor del crimen y eliminación del sospechoso a través de los descartes que se pueden hacer durante la investigación criminal. Otro objetivo: descripción de las características de un sospechoso, de un posible criminal sospechoso. Ubicar o determinar, describir las características físicas y psicológicas conductuales de un sospechoso. La definición, otro objetivo fundamental de la perfilación criminal, es la definición de posibles escenarios de un crimen. Dentro de un crimen, digamos, la escena del crimen principal tiene también escenas de crimen accesorias, como puede ser la escena de crimen donde se libera una víctima, donde ocultan una evidencia,